Acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Qué puede motivar a un jovencito cubano de 15 años de entrar en oposición a la dictadura de Batista? Eran muchas las motivaciones, ¿no? Pero para ser más concreta lo podemos resumir en tres. Era joven, 15 años, era pobre, en un barrio pobre, en una casa de techo de guano, no sé si aquí se sabe lo que es techo de guano, de piso de tierra. Mi mamá ama de casa, mi papá comerciante, vendía mariscos de distintos tipos, entre ellos pescado. Y la tercera, muy importante, ser negro. Es decir, joven, pobre y negro. Continué en la lucha como dirigente estudiantil, como dirigente de la Juventud Obrera, en la Federación Regional Obrera número 3, Sabana Grande, ciudad donde yo nací. Continuaron los asesinatos de Batista y el imperialismo, por supuesto, que le daba las armas, lo protegía, lo entrenaba aquel ejército que le daba golpes a los jóvenes, a las mujeres, que implantó una vez más la discriminación, no solamente era la discriminación racial, sino también varios tipos de discriminación, entre ellos la discriminación que había con las mujeres, fuesen blancas o negras, eran discriminadas, es decir, que prácticamente no existían para el gobierno de Batista. Y aquellos crímenes, aquellos asesinatos, nos llevaron a un grupo de jóvenes a emprender la lucha en varias organizaciones, porque nos reuníamos y salíamos en manifestación contra Batista, contra el gobierno de Batista, con cualquier organización que lo hiciera. Y después integró la columna del comandante Che Guevara para la toma de Santa Clara. Yo participé en la toma de Santa Clara. En la toma de Santa Clara fue dirigida por el comandante Ernesto Guevara, que había llegado al Escambray en octubre del año 58, después de una heroica marcha desde Oriente hasta las villas, con un grupo de valientes compañeros que llegaron físicamente destruidos casi, eran 40 y tal días de marcha. Los azotó un ciclón, atravesando ríos crecidos, y así llegaron al Escambray, donde ya habían varios grupos combatiendo contra Batista. Lo primero que se logró, que fue un gran mérito del comandante Ernesto Guevara y de Fidel Castro, fue la unidad de los verdaderos revolucionarios. Y llega el momento en que se va a atacar Santa Clara, que es prácticamente la última fortaleza que queda. Y por la otra zona avanzaba ya el comandante Camilo Cienfuegos. Al fin se concentra toda la fuerza principal de Batista en la ciudad de Santa Clara, con la idea de parar la ofensiva, y se planifica por el Che y por los compañeros del Directorio Revolucionario. 13 de marzo se planificó el ataque por estas fuerzas conjuntas, y el 28 de diciembre entraban las fuerzas revolucionarias a Santa Clara y comenzaban los combates en Santa Clara, que en realidad duraron hasta el 1 de enero de 1959, cuando cayó la última fortaleza de Santa Clara, y por lo tanto cayó prácticamente el país en manos de los revolucionarios. Había sido fiscal de los tribunales revolucionarios, una tarea que considero muy importante, porque era participar por la demanda del pueblo en que se hiciera justicia con los principales criminales que habían cometido muchos crímenes contra el pueblo, como ya te expresé. Eran juicios
públicos donde participaba la población. Creo que esta medida de los tribunales revolucionarios dio la oportunidad de evitar una masacre en Cuba. Como conocen en otros lugares, el pueblo ha tomado realmente por sus manos, sin las leyes, han tomado venganza contra los criminales. Y establecer los tribunales revolucionarios en Cuba fue la posibilidad de evitar que en Cuba sucediesen esas cosas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba sentido, el pueblo eran los familiares de aquellos que habían sido asesinados. La idea que había es que iban a salir ilesos de Cuba. Por eso se crean los tribunales revolucionarios con la participación del pueblo, de los familiares de aquellos que habían sido asesinados. Y hay que recordar a aquellas madres y a aquellos padres cuando le decían al señor, el tipo aquel, asesino, ¿te acuerdas tal día que hiciste esto y esto? Porque había veces que los sacaban de la casa delante de los propios padres, delante de las madres, tiraban en el piso llorando para que no se lo llevaran. Allí lo acusaban de frente. Por eso que esa fue una de las medidas más justas y revolucionarias que tomó el gobierno. Y pasamos a tu participación en la lucha internacionalista. Creo que empezó con el comandante Guevara en la lucha en el Congo. Un buen día me llama el jefe nuestro de la lucha contra en el Escambray en aquel momento. Entonces me plantean de que hay una misión por el comandante en jefe, que es voluntario, si quiero ir o no. Y digo, bueno, yo voy. Y me designan para localizar un grupo de compañeros con la característica que fuesen compañeros que tuviesen experiencia en la lucha y que fueran negros. Y me subrayan, negro, bien negro. Por lo tanto, pues, yo estaba, por lo menos en lo de negro, bien negro, yo estaba clasificado, no debía tener problemas. Lo otro habría que ver después. Y nos damos a la tarea de ir recogiendo a los compañeros por los campamentos. Vino una preparación y el día 1 de abril del año 1965 salimos de Cuba. El Che, Tamayo y yo fuimos los tres que salimos. Salimos acompañando al Che y el 24 de abril de ese mismo año, por supuesto, desembarcamos en la arena del Congo. Ahí el Che se caracterizó por su temeridad personal, era temerario. Nosotros, por supuesto, luchábamos para que él no participara en las acciones. Y me acuerdo con una emboscada y él estaba, lo habíamos dado en el puesto de mando, pero no lejos del lugar, con con varios compañeros más. Y cuando se llega el grupo este de mercenarios que van las tropas belgas adelante, se produce el encuentro. La preocupación que tenía yo en aquel momento es que el Che, que estaba detrás, pero no muy detrás, fuera cercado por los enemigos. Y cuando llega, el muchacho regresa corriendo, pero corriendo, y me dice, no, ya. Y el nombre mío de guerra dice, no, Tato no está. Tato no está en el campamento. Eso bajo los tiros ahí, y Tato no está. Como no va a estar, entonces mando a dos más a buscarlo. Yo buscan a Tato, ¿dónde está Tato? Conclusiones, para no ser muy largo eso. Tato se encontraba en una de las líneas de fuego de nosotros, había ido para allá con su M1 a tirar tiros ahí también. Impartía clases en nuestra tropa y también en campamento cuando era posible, pues en la guerra no se puede clase todos los días. Visitaba a los campesinos allí en la zona, le impartía, le daba los medicamentos y la gente lo quería mucho. Y en esa zona se hizo más famoso, no como un guerrillero heroico y histórico para nosotros los cubanos, se hizo más famoso por el doctor Tato, que él era el médico, ¿verdad? Pero que no sabían que era el Che. ¿Cómo fue el contacto con los insurgentes en Congo?
Y no había mucha unidad, ¿no? No fue fácil, no fue fácil. Porque nosotros íbamos con la idea, cuando digo nosotros, digo el Che, con la idea de una verdadera unidad entre los combatientes de Kabila, que eran los combatientes de Patricio Lumumba, que por eso venían. Pero bueno, no, cuando llegamos allí no era así. Y dolorosamente hasta ahora no es así. El talón de Aquiles, como le llamamos nosotros, la parte floja, débil de los hermanos africanos, es la división. El Che hizo un esfuerzo por la unificación, porque la idea era unirlos a todos, prepararlos al combate. Prohibimos que en los campamentos que estaban las tropas cubanas se le diera golpe a los soldados. Y aplicaban el castigo corporal, personal a los soldados. Ahí lo prohibimos. Las tropas de Che ni el Che mandaron en África. No mandábamos en África. Estábamos subordinados a la unidad, a los compañeros donde están, porque ese es su país. Y habíamos venido a solicitud de ellos. Por eso el día que solicitaron que nos fuesen para Cuba, hay que irse, no podemos quedarnos aquí. Dolorosamente los señores belgas de aquel momento que dirigían aquello se quedaron. Los cubanos nos fuimos, como vinimos, con nuestras armas, nos fuimos, ellos se quedaron. El Ejército Juvenil de Trabajo. ¿O sabe que ustedes también fue uno de los dirigentes? Camilo había dicho, el comandante Camilo Cienfuegos, que la Fuerza Armada era el pueblo uniformado. Eso fue un concepto de Fidel Raúl y de Camilo. El ejército no puede ser un apéndice de que viva del pueblo. Y todos los ejércitos que habíamos tenido anteriormente al ejército de la revolución, a la fuerza a Fidel, que le llamamos nombre, habían vivido del pueblo. ¿Qué hacían los jefes militares? Porque habían que darle le decimos botella, que era un familiar que lo colocaba en un lugar a trabajar, no trabajaba y le pagaban. Llegaban al café, tomaban café y no pagaban, así. Y si le gustaba una muchacha, se llevaban a la muchacha de medio, le metían miedo al padre que lo iban a matar. Todas esas cosas pasaron en el gobierno de Batista. Desde el primer momento la Fuerza Armada participaba como Fuerza Armada en todas las actividades. Hay lo que llamamos la zafra de los 10 millones, en el año 70, donde casi toda nuestra Fuerza Armada, junto con el pueblo, y Fidel al frente, como siempre ha estado, y el Che al frente, vean la foto del Che cortando caña, que nunca es pobre, o sea, cortando caña allí, dando el ejemplo. ¿Qué sucedía? Que esta Fuerza Armada, participando casi todos nosotros en la zafra, se perdía lo que realmente era la disposición combativa de la Fuerza Armada. Entonces, había que crear algo. Había ya en aquel momento algo que llamamos la Columna Juvenil del Centenario, que era un grupo de jóvenes que no eran militares, que trabajaban en todas estas actividades de la zafra, en la industria, sí, en todo el país. Se hace la unificación entre este grupo de jóvenes y las DI. La DI era División DIP, División de Infantería Permanente. Entonces, estas DI y la Columna Juvenil del Centenario se unifican. Ellos son civiles y se unifica con un grupo de compañeros nuestros. Y de ahí, de esta unidad, surge el Ejército Juvenil del Trabajo. Tenían como objetivo principal la zafra azucarera y la zafra cafetalera, de café. Y en caso mío personal me nombran jefe del EJT en Oriente. Después se han convertido en todo. Ustedes lo ven por la calle y hay una bronca con los mosquitos, ahí está el EJT con los mosquitos. Hay una bronca aquí, ahí está el EJT. Por eso. Como ahora en la restauración, después ahí está el EJT. ya está el EJT. El Ejército del Trabajo.